Entonces ahora vamos a continuar con el próximo panel, cuyo título es Responsabilidad Internacional del Estado por incumplimiento frente a los derechos fundamentales. Los expositores son Gregorio Flax, profesor adjunto regular de la materia Elementos de Derecho Administrativo, responsable jurídico en el organismo regulador de seguridad de presas, asesor de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Gutiérrez Colantuono, presidente del Comité Científico de la Revista Internacional de Direito Público, editada por Forum Brasil, profesor titular e invitado en diversas universidades de Argentina y Latinoamérica, en materias incluidas en programas de posgrados, especializaciones y maestrías en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es conjuez federal en la ciudad de Neuquén. Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 18 de la Cava, docente de posgrado de la carrera de especialización en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho en la UBA. Alejandra Petrella, vicepresidenta del Consejo de Magistratura Cava, es jueza en el fuero CAIT de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora de grado y posgrado de Derecho Administrativo en diversas universidades y es autora de numerosas publicaciones sobre su especialidad. Director del panel, Juan Manuel Irusta. Es el actual rector de la Universidad del Chubut, especialista en Derecho Administrativo, recibido en la UCA. Los invitamos a pasar una vez que estén. Muy bien. Les pedimos disculpas por el sonido de la construcción, pero estamos construyendo algo que es para ustedes, es una sorpresa también de tantas que esperan. Espero que les guste.
¿Y usted se sentó ahí? Siéntate acá. Las luces. Creo que tienen, sí. Ya sale todo. ¿No te da Creo un que poco tienen de un gracia botón, este cosa que se hacemos mucho lincito lío, así? nos tiran para atrás, ¿viste? Y nos hinchan los dos juntos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? De mierda, y es bastante parecido. ¿Sí? ¿Qué haces? Quédate petiza, ¿eh? Sí. Escuchan todo lo que hablamos. Ah, ok. Nosotros estamos de animadores hoy. Bueno. ¿Arrancamos? Muy buenas tardes. Cuando quieras. Estaba esperando acá al presentador, disculpen. Bueno, agradezco, Juan, la invitación, Juan Corbalán. Aprovecho también a agradecer al doctor Gallego Fedriani. Bueno, orgulloso de estar acompañado por los expositores que ya fueron presentados, Gregorio Flax, Pablo Gutiérrez Colantuauno, Marcelo López Alfonsín y la doctora Alejandra Petrella. Yo los voy a estar acompañando simplemente como director y diciéndoles cómo vamos con los tiempos. Y brevemente me han pedido que haga una referencia, una introducción en este segundo Congreso Internacional de Jornada y la quinta jornada de Administración y Justicia, en el cual, digo como premisa, como hipótesis, es decir, cómo hacer efectivos los derechos fundamentales, ¿no? Y me encantó esta premisa de decir, bueno, el gran desafío de acortar la brecha entre la teoría y la realidad, ¿no? Y eso lo vamos a poner en práctica con los expositores, con este tema que se llama responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento frente a los derechos fundamentales. Ustedes les han acercado ese libro digital que tiene como novedad estas jornadas que hay bases teóricas, hay preguntas que se han formulado. Yo simplemente para aprovechar el tiempo asignado a los expositores, estas bases teóricas tienen dos ejes que son los principios rectores de responsabilidad internacional del Estado y su influencia en el derecho interno, y los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales respecto a la responsabilidad del Estado. Bueno, en esos presupuestos, esos principios rectores, que hay presupuestos que deben reunir la responsabilidad, que influye ese derecho internacional de derechos humanos sobre el derecho interno, sobre los derechos sociales, cuáles son esos derechos sociales, cómo se incorporan a nuestro derecho. Yo acá, bueno, acorto un poco mi introducción porque lo que sí tenemos en cuenta lo que dice la Convención de Viena sobre los tratados de derechos, sobre la Declaración de Derechos Humanos o los tratados de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22. Entonces, ¿cómo es el sujeto hoy, el Estado de Derecho, y cómo es el sujeto Estado está involucrado con obligaciones y frente a la responsabilidad internacional del Estado y en conflictos de ese derecho internacional frente a aplicaciones de derecho interno? Acá hay un debate que seguramente los expositores van a después desarrollar respecto a que este sujeto, que es el Estado, que está alcanzado por este derecho internacional y que le recae responsabilidad, es responsable también por la efectivización de esos derechos sociales. Hablamos de derechos humanos, pero no solo por acción, sino por omisión, ¿sí? Inclusive no por sus propios actos, sino por actos de las personas físicas, de los habitantes que están bajo su jurisdicción. Entonces el Estado responderá por ellos. Bueno, así que yo primero le voy a dar la palabra a Gregorio Flax, así empezamos con este panel. Muchas gracias. Antes de hablar 5 o 10 minutos para poder simplemente instalar el tema concretamente y poder luego entre todos charlarlo, conversarlo, quería agradecer a las autoridades de DPI, es decir, realmente maravilloso cómo está saliendo todo el Congreso, toda la jornada. Gracias, es decir, por la invitación, y aparte el excelente desarrollo del panel, es decir, en donde en realidad todos amigos, todos nos conocemos, hemos estado ya en otros paneles y fuera de lo que pueda ser las jornadas también lo hacemos. Cuando
cuando determinaron el tema para el panel, lo primero que me surgió por la cabeza fue, ¿qué es la responsabilidad del Estado? ¿Por qué hablamos de responsabilidad del Estado? Es una obligación asumida exclusivamente por los Estados, una decisión propia al suscribir distintos convenios internacionales, distintos acuerdos, etc. Y ante su incumplimiento, ¿qué es lo que debe hacer? Si una persona, digamos que no un Estado, sino una persona, un ser humano, es decir, incumple, indemniza, paga una cantidad determinada de dinero por el daño producido. ¿Es esto lo que debe hacer el Estado? La respuesta que me surge en forma inmediata es no, de ninguna manera. Porque para esto tendríamos que retrotraernos un poco a los orígenes y la evolución que ha tenido el concepto de la reparación internacional. En primer lugar, en sus orígenes, no tenemos que dejar de olvidar que el sujeto del derecho internacional era el Estado. Y si el único sujeto del derecho internacional era el Estado, la persona, el ser humano, ¿cuál era el rol? Era un objeto del derecho. Al ser un objeto del derecho, esa reparación económica que surgía generalmente era por las lesiones que producía un Estado a las personas, llamémoslo así, de otro Estado. Porque el otro Estado se encontraba con que había tenido una merma, una pérdida, porque no tenía más un objeto determinado, que era una persona. Esa reparación, obviamente, no la percibía la persona, sino que la percibía el Estado. Posteriormente comienzan a estipularse cláusulas indemnizatorias, es decir, conflictos bélicos, en donde cuando se llega a un armisticio o se llega a la paz, a un acuerdo de paz, se acuerda directamente entre los Estados quién es el quantum se debe abonar producto de la indemnización de guerra por parte del vencido hacia el vencedor. En la Primera Guerra Mundial o después de la Primera Guerra Mundial ya comienza a cambiar inclusive el concepto de indemnización. En el artículo 231 del Tratado de Versalles, de 1919, es decir, que pone de alguna manera el acuerdo final a la Primera Guerra Mundial, es decir, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, prácticamente había concluido un par de meses antes, se crea el concepto de daños causados. Está desarrollado en el artículo 231 cuáles son los contenidos que tiene el daño causado. Y este concepto, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la reparación toma otra forma. Incluye la reparación por los daños causados, así como también un concepto nuevo en el derecho que se llama la carga soportada. Es decir, ¿cuál es? Esto principalmente fue puesto, digamos, sobre el tapete por Rusia y Estados Unidos, por las movilizaciones que tuvieron que hacer. Se hablaba de la pérdida de un proyecto nacional, digamos, que se encontraba perdido producto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto empieza a incorporarse como un nuevo concepto. Hoy, a 60, 70 años de la finalización de la guerra, tenemos otro concepto. Un concepto que en realidad va mucho más allá de esto. Hoy hablamos de la responsabilidad integral, de acuerdo a algunos, responsabilidad in totum, pero en realidad todos estamos hablando del mismo concepto. Este concepto de reparación, digamos, por la responsabilidad de los Estados, toma en primer lugar el concepto de tratar de, sea por acción o por omisión, de retrotraer la situación al momento anterior a que se produce el daño. Es decir, podríamos llamarlo la restitución, restablecer las cosas al estado anterior al evento dañoso o la omisión dañosa. Al margen de esto, tengo un segundo ítem dentro de lo que son las indemnizaciones, cuando me pongo a analizar un poco los fallos del sistema interamericano, que es la indemnización. Esa indemnización sí es
la parte pecuniaria o patrimonial, en donde se utiliza el dinero por la fungibilidad simplemente, la facilidad que permite determinar un quantum mayor o menor de acuerdo a cuál ha sido el daño. El carácter que tiene esta indemnización es compensatoria y no sancionatoria. No es que estoy planteándole, señor Estado, usted lesionó la norma convencional, es decir, por una acción o por una omisión, entonces, como castigo, ahora va a tener que abonar, que era un concepto primario que había, digamos, para la época de la Primera Guerra Mundial, sino que simplemente lo que se pretende es reparar las consecuencias que ese daño ha producido. Luego tenemos, analizando el sistema interamericano, un concepto que fue incorporado en el caso Loaiza Tamayo con Perú, en donde incorporó un concepto de proyecto de vida, es decir, atendiendo a la realización integral de la persona afectada, considerando la vocación, las aptitudes, las circunstancias, la potencialidad y las aspiraciones que permitan fiarse razonablemente de determinadas expectativas y acceder a ellas. En este sentido, el sistema interamericano, la Corte Interamericana, ha tenido un planteo de ida y vuelta. En algunos casos lo ha considerado, en otros que fue específicamente solicitado, como el caso Bulacio, pero no me voy a meter en Bulacio porque lo tenés vos. Es decir, en Bulacio justamente uno de los planteos que había era, Bulacio era estudiante de Derecho, tenía buenas calificaciones y el planteo por parte de los profesionales que llevaron adelante el caso en el sistema interamericano era el pedido de una reparación por la pérdida, digamos, por la expectativa normal, un alumno que tenía 9 y pico de promedio, que iba a ser un buen abogado y como tal un abogado que tendría éxito en la profesión. La Corte esto lo denegó y dijo directamente, no. Es decir, no es que lo ignoró, como muchas veces, a veces sucede ante peticiones, que la Corte lo ignora, sino que directamente dijo que no. Y al margen de estos tres elementos, hay un cuarto elemento que para mí tiene, un enorme poder, que es el de satisfacción y garantía de no repetición. Ese enorme poder de reparaciones que trasciende lo material apunta al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos violados, y evitar de alguna manera que estos sucesos u omisiones vuelvan a repetirse. De allí que creo que el Estado, en materia de derechos humanos, no debe ser visto como una reparación patrimonial, sino como una reparación in totum, donde no solamente, es decir, el sistema internacional, el sistema interamericano va a fijar una cantidad de dinero como forma de compensación, es decir, sino que toma todo. Y esto lo podemos ver en Alubutú, con Surinam, que creo que es el primero en donde empieza a ponerle obligaciones al Estado, en donde directamente le plantea la obligatoriedad de poner un dispensario, porque las tribus salamacas no tenían hospitales, la obligación de poner un registro civil a 400 kilómetros de Paramaribo para que puedan registrar a sus hijos por las características propias que no lo podían hacer. Y se discutió mucho porque había una petición por parte de los grupos salamacas, que había un grupo de indios salamacas que habían sido desaparecidos, es decir, en donde lo que pretendían, dentro de este último concepto de satisfacción, lo que pretendían era que el presidente de la Nación pida disculpas en las plazas públicas de Paramaribo, en la plaza central, cosa que no se expidió la Corte. Bueno, lo que decía antes, a veces la Corte se expide respecto a algunas peticiones y a veces no. Así que bueno, dejo planteado el tema. Después lo conversaremos, estaremos de acuerdo o en desacuerdo, la verdad que no hablamos mucho tampoco, ¿no?
venimos todos bajando de aviones, más o menos. Así que creo que cumplí con los 10 minutos, no me excedí. Muy bien. No, muy bien. Sí, sí. El doctor Gutiérrez Colantono ¿Toca a mí? sería el siguiente. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Un placer estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo unos minutos de reflexión con los amigos del panel que nos conocemos todos y especialmente con ustedes, con el público, que con paciencia y constancia se dedica a escucharnos. Y nosotros a ustedes, por las distintas vías. Esto es un poco lo que Juan Gustavo Corbalán ha inaugurado ya hace un par de años con todo su equipo de trabajo. El formato puede ser novedoso, puede ser distinto, podemos estar algunos de acuerdo, otros de acuerdo, matizar, criticar, pero es un formato que exterioriza la idea de encuentro y diálogo. Esto no es menor y por eso mis renovadas felicitaciones, ya se los he dicho más de una vez, mis renovadas felicitaciones por el tema, porque de eso se trata, de encontrarnos, dialogar y consensuar. Tarea que a veces nos cuesta a los abogados, no así a otras ramas de otras ciencias. En las nuestras parece que cada vez hay mayores niveles de fricción y de discusión, no buscando entendernos y encontrarnos, sino simplemente ver quién gana la pelea. En esa pelea que la perdemos todos, nadie gana ni nadie pierde, sino en lo individual, sino en lo colectivo, creo que colocar paneles respecto a los derechos humanos es fundamental. Es fundamental porque la temática de los derechos humanos la podemos abordar desde el tecnicismo o la podemos abordar desde otros lugares más amplios. Cada uno, por supuesto, está libre en elegir desde qué perspectiva aborda los derechos humanos. En el caso mío y en el aporte en estos 10 minutos que me propongo hacer, es no hablar tanto de algunos tecnicismos puntuales, sino por ahí dejar algunas ideas o algunas apostillas que nos sirvan para intercambiar y para discutir después, en la medida de lo posible. Primero, el panel habla de responsabilidad del Estado por los derechos humanos. Responsabilidad del Estado en un sistema específico. Y esto lo tenemos que ver. No es lo mismo el deber de responder del Estado en cualquier sistema internacional que el deber de responder del Estado en un sistema de derechos humanos. Y esto creo que tenemos que tomarlo en cuenta porque las reglas cambian radicalmente más allá de los principios generales. Tampoco es igual hablar del deber de responder del Estado por derechos humanos, por infracción a los derechos humanos, en un sistema de derechos humanos y dentro del sistema interamericano de derechos humanos. No es igual que hablar dentro de otro sistema, de otro marco convencional o normativo, porque este tiene sus particularidades, sus principios y sus reglas. Este es un tema que a algunos abogados, entre los cuales me incluyo yo, nos cuesta a veces focalizar, porque agarramos el tema o tomamos el tema casi en forma general, abstracta, y no vamos desde la individualidad hacia la abstracción. Porque por algo existe normativamente determinado nivel de positivismo, flexibilizado por cierto, y de los principios generales del derecho que sobre este espacio trabajan, por supuesto, y traccionan. Ahora, tenemos un pacto que habla de determinada perspectiva de los derechos humanos y que contiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos. No todos los sistemas de derechos humanos contienen un órgano jurisdiccional, que sí lo tiene el Pacto de San José de Costa Rica. Y esto también hay que tomarlo en cuenta al tiempo de hablar del deber de responder de las infracciones o previo a esto del deber de espontáneamente cumplir los estados aquella normativa marco. Y estos son elementos que tenemos que tomar en cuenta todos cuando hablamos del deber de responder. Y la infracción, cómo se configura la infracción. Si hay un deber de responder, porque este es un principio general del derecho, internacional y nacional, si hay un deber de responder porque hubo una infracción. Vamos a tener que estudiar esta infracción y saber que esta infracción viene tipificada por este sistema. Y este sistema viene explicado, explicitado por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el conjunto que nosotros tenemos que tomar de ideas, de valores, de principios para tratar de enfocar el deber de responder.
¿Qué particularidades tiene este sistema? A grosso modo, más o menos casi todos lo conocemos, pero algunas para apuntar en la discusión que vamos a tener después. Una de ellas es que en el sistema nuestro, a diferencia de otros sistemas, los deberes que infraccionan luego determinados sujetos, los deberes se explayan o se expanden no solo sobre el Estado, sino sobre los Estados y nosotros, las personas y las organizaciones intermedias, los privados, las personas privadas, las empresas. En ese sentido es integral cómo expone el deber de responder el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no separa solamente el mirar al Estado. Lógico, y esto es una verdad absoluta, el único que responde es el Estado en el sistema internacional, pero va a responder por su propia actividad u omisión y por la actividad u omisión de tercero que infracciona a aquella obligación o deber internacional. Este es un dato que tenemos que tener en cuenta, sobre todo mirado en perspectiva del nuevo Código Civil y Comercial que hemos sancionado y que a partir de próximos meses comenzará a tener vigencia. ¿Por qué lo uno con el Código Civil? Porque aquí hay un elemento interesante también para abordar la responsabilidad ya luego en el panel, en la discusión, o cada uno luego buscando información. Fíjense cómo ha cambiado el paradigma, pero a su vez lo reciente que es el dato de cómo cambia el paradigma. Esto es lo que llama la atención. Recién ahora el Código Civil coloca en su título preliminar, en su primer artículo, diciendo que será interpretado este Código Civil y Comercial unificado con el principio de conformidad. ¿El principio de conformidad a qué? A la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Estamos hablando, señoras y señores, estamos hablando del 2015. Los civilistas se dieron cuenta que el Código es un sistema abierto y no cerrado sobre el cual permea la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esto es lo que nos han dado nuestros legisladores. Esto es lo que nos han dado nuestros legisladores. Para aquellos que criticaban si esto era exigible o no, desde los principios generales del derecho, etcétera, 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 allí está, colocado en una ley llamada Código Civil y Comercial unificado, moderno por cierto, que contiene esta primera norma. Esto vamos a tener que reestudiarlo, revisar qué implica la cotidianidad de la vida ciudadana, de esto trata el derecho civil, el derecho privado, en perspectiva de los derechos fundamentales. Eso queda como una inquietud. Yo mientras voy leyendo los twitters que van pasando, que me parece sumamente interesante, pero vamos a tratar de no responderlos. Siguiendo con el esquema que queremos plantear, aparece en este sistema algunas novedades, que a mí me gustaría sí incorporarla en esta discusión. Una de ellas, que yo creo que ya se ha hablado, el control de convencionalidad. Esta suerte de garantía jurisdiccional que se tiene, al menos los jueces internos, por supuesto el juez de la Corte Interamericana lo tiene naturalmente, en primera instancia, que se tiene para analizar los niveles de compatibilidad del estándar interno con el internacional en lo normativo constitucional, en lo normativo legal, en lo normativo reglamentario y en las políticas públicas, en la implementación de las políticas públicas, en todo el sistema de decisiones de un Estado. Pero esta garantía del control de convencionalidad, el de convencionalidad, no lo debemos confundir con el deber de responder. Y ahí lo engancho con la responsabilidad del Estado. Son dos cosas distintas, porque muchas veces en los textos o en discusiones o en teorías se observa que se confunde el tema de la infracción y el deber de responder en el sistema internacional con el tema del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es una garantía por el cual se logra determinada eficacia en un control. Alguien controla a un externo. ¿Qué controla de ese externo? Controla el nivel de compatibilidad de sus hechos, acciones u omisiones con aquel sistema normativo del que estamos hablando. El deber de responder va por otro camino. El deber de responder es genéricamente el 1.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene el marco de las obligaciones en base o proyección luego con cada uno de los derechos. El deber de responder tiene que ver con el principio de buena fe internacional. Esto de que yo asumí un compromiso internacional al firmar los pactos y los tratados y que existe aquella idea de que quienes firman convenios y pactos se van a someter a ese pacto y a ese convenio que han firmado. ¿De qué forma? De buena fe.
¿Por qué traigo a colación el tema del principio de buena fe? Y avísame si cuando tenga que frenar, porque al final no me fijé el tiempo. La Corte Federal Argentina, que todos ya sabemos que tiene un fuerte apego al sistema internacional de derechos humanos, con sus críticas positivas y negativas que podamos hacer, acaba de fallar un caso que a mí me parece sumamente importante por las consecuencias, hay que seguirlo trabajando, ¿no? Que es el fallo Feifman contra Estado Nacional del mes de marzo del 2015. Allí estaba en discusión, llega a la Corte Federal el tema por la prescripción que había puesto el Estado Nacional para, en el marco de un juicio por daños y perjuicios que había iniciado una serie de familiares a propósito del atentado de la AMIA. El Estado venía oponiendo o excepcionando la prescripción. ¿Por qué le rechaza a la Corte esta excepción y ratifica los criterios anteriores? Por un dato importantísimo. La República Argentina, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, había llegado a un acuerdo con los familiares. Había reconocido institucionalmente su responsabilidad. Como consecuencia de aceptarla y reconocer la responsabilidad, se abre el segundo paso, que es reparar. Un poco el tema que recién estábamos empezando a insinuar. Pues la Corte, más o menos, en uno de sus párrafos, tiene varios párrafos interesantes, pero uno, por unanimidad, dice, mire, el principio de buena fe lleva a que si el Estado argentino, en sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo un reconocimiento expreso, no puede ir contra sus propios actos ahora en el sistema interno. ¿Por qué no puede ir en contra de sus propios actos aparte del principio de buena fe? Porque está en juego aquel tema famoso que yo creo que va a seguir discutiéndose de la interrelación entre el sistema internacional y el sistema interno. Aquello no es aquello allá afuera, escindido de la realidad institucional de acá adentro. Es la misma unidad, es la unidad del Estado en materia de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y por eso que la Corte le trae en el caso concreto para rechazarle la prescripción, porque sin lugar a dudas se entendió que ese era un acto expreso de renuncia a oponer la prescripción. 2015 también, 2015, no 1910. 2015 tenemos que dictar un fallo sobre estos temas. ¿Qué es bueno el fallo? La problemática radica en que creo que nos falta un tanto de cultura en sentido amplio en materia de derechos fundamentales y derechos humanos. Y esto es importante para prevenir la responsabilidad. Si el Estado tiene, el Estado como sintetizador de la idea de gobiernos, de ciudadanía, de ONG, de privados, etc., si tenemos una cultura en perspectiva de derechos humanos, prevenimos infracciones. La idea es la prevención, no infraccionar el sistema. Siempre la idea es la prevención y no la infracción. Esto lo tenemos que tener claro. ¿Quiénes infraccionan? Ya dijimos quiénes pueden llegar a infraccionar. ¿Algún elemento más ya como para ir finalizando? El tema de los derechos humanos, el deber de responder y demás, tiene importancia en distintos lugares. El técnico nuestro es porque comporta una suerte de interdicción al poder. Entonces, lo usamos, o creo que lo deberíamos usar en el sistema judicial, como un mecanismo de revisar la arbitrariedad de ese poder. Porque es un parámetro para revisar y controlar la actividad de la administración pública, por ejemplo, desde esa perspectiva. ¿O no? No lo sé, yo creo que sí. Una segunda idea de los derechos fundamentales viene dada también por la indisponibilidad en esta materia de los gobiernos. Está fuera de su competencia, pues viene dado desde compromisos internacionales asumidos. Su competencia viene sí dada para ampliar, para preservar, para resguardar. Pero una vez que tiene un contenido determinado mínimo, es indisponible para esos gobiernos trabajar en forma inversa, es decir, disminuyendo los niveles de protección que existen. En estas épocas de elecciones, a mí me han consultado de distintos lugares del país donde andamos con algunas otras cuestiones, las organizaciones intermedias preocupadas, algunas de ellas, esto puede tener distintas miradas, pero algunas de ellas andan preocupadas diciendo, por ejemplo, el matrimonio igualitario, si viene un gobierno de signo político distinto con mayorías distintas en el Congreso, ¿puede ser derogado?
Las conquistas logradas en tal o cual cosa en derechos sociales con respecto a las personas con capacidades especiales puede ser derogado, cambiado, modificado. Hay temor en algunas organizaciones. ¿Por qué hay temor? Por varias razones. Pero la jurídica, por lo menos aportémosle para decirles que no hay nada que temer. Porque esto ha quedado en el patrimonio de la sociedad, la perspectiva de los derechos fundamentales, y es imposible ser tocado porque no le es disponible. Lógico, la última garantía serán los jueces, llegado el caso. La última garantía será el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Siempre que hablamos entonces de derechos fundamentales, en el tema de la responsabilidad, y ya para terminar, lo último que quisiera decir es que en el fondo estamos discutiendo el poder. El poder de los gobiernos, el poder de los privados. Y estamos discutiendo en el fondo una cuestión cultural. Porque se juega allí, al criterio por lo menos de algunos, se juega la perspectiva de una identidad de las personas, el desarrollo o el derecho al desarrollo de las personas bajo algunos criterios, y esos criterios han de ser, por lo menos para algunos, el de la plenitud en la identidad, en la autonomía, en la libertad y fundamentalmente en la promoción de la solidaridad desde esa perspectiva individual y social de las personas. Hasta aquí. Muy bien. A continuación, el doctor Marcelo López Alfonsín. Bueno, muchísimas gracias. Me siento medio en el living de la compañera Mirta Legrand, sábado a la noche. ¿Perdón? No me meto con Mirta. No, ya sé. Bueno, primeras palabras de agradecimiento a los presidentes del comité académico de las jornadas, al doctor Carlos Balbín, al doctor Pablo Gallego Fedriani y por supuesto a mi amigo y colega, el doctor Juan Corbalán, que nos regala cada vez más seguido este tipo de show-off tan maravillosos que organiza con una capacidad indisimulable. Y le agradezco también, por suerte, el marco teórico que me da Gregorio y que me da el profesor Gutiérrez Polantuno, porque la verdad, entre los dos, me abrevian gran parte de lo que era la plataforma de despegue, para tratar de entender cómo juega el tema de los derechos humanos, de la responsabilidad internacional de los derechos humanos, en el caso de Argentina, concretamente, con el sistema interamericano. ¿Por qué quiero referirme, como vos muy bien señalás, Pablo, al sistema interamericano? Estamos insertos en el sistema interamericano, nos guste o no nos guste, y no nos vamos a poder ir tan fácilmente. Entramos de golpe en el año 1979, cuando en plena dictadura militar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino y nos hizo una visita in loco, y nos hizo un informe sobre una situación de violación sistemática de los derechos humanos que generó una condena política por parte de la OEA y que fue la base de lo que después sirvió para la investigación en el juicio a las juntas. Estamos en el sistema interamericano más desde el año 1984, cuando el Congreso de la Nación Argentina adoptó el Pacto de San José de Costa Rica, y junto con eso pasamos a ser uno de los 21 estados, de los 35 que componen la OEA, que aceptamos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasamos muchísimo más todavía cuando nos dimos cuenta que en realidad, 10 años después, a ese sistema interamericano le estábamos dando una preferencia mayor al incluir los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en el llamado bloque de constitucionalidad, ese bloque de constitucionalidad que hoy a la mañana refería el presidente del Consejo Constitucional francés, que es una idea justamente francesa desde el año 1971 y que nosotros tomamos como propia a partir de la reforma del año 1994, con todo lo que eso origina. Por ejemplo, la inderogabilidad, los principios de no regresividad, los principios pro homines, el principio pro actione y un montón de principios que son propios del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué tuvimos en el medio entre el 84 y el año 94 en materia de derechos humanos? Y muchas veces en la Argentina parece que toda la materia de derechos humanos está referida exclusivamente a esto. ¿Qué querés que haga? Bien. ¿Sí? Ahí, gracias. Sos un jugador de toda la cancha. Bueno, ¿algo más? ¿Está bien? Bueno,
Nosotros parece que tenemos la mala idea de pensar que cuando hablamos de derechos humanos en la Argentina hablamos de desaparecidos. A ver, nada más alejado de la realidad. Creo que es un buen momento para empezar a llamar las cosas por su nombre. Y se hizo mucho en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y hubo corsi e ricorsi, avances y retrocesos. El juicio de la Junta, quizás el máximo avance, la ley de punto final, la ley de obediencia debida, un gran retroceso, no igual a la categoría que significó el indulto, como perdón absoluto e inimputabilidad del Estado frente a los crímenes cometidos por las violaciones a los derechos humanos, y el sistema interamericano ahí nos marcó algo. Nos marcó a través de un informe del año 1992, miren, ustedes y Uruguay, con esto no va. Lo hizo a través de un informe de la Comisión Interamericana. Antes había sido un informe también, in situ, in loco, con una condena política, y acá un informe que después vamos a ver, la Corte empieza a darle una jerarquía, una entidad en la interpretación de la jurisprudencia bastante novedosa. Ahora, no arrancamos acá con el sistema interamericano. Veníamos desde nuestra integración a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, a un sistema regional, a tener buena fe internacional, a aceptar principios de responsabilidad internacional, a aceptar que estamos jugando en un mundo donde no jugamos solo y donde no podemos ser el gordito dueño de la pelota que se aburre, pincha la pelota y se va a su casa. Venezuela lo hizo. Venezuela en algún momento decidió, miren, yo no quiero jugar más a esto, encantado, mucho gusto, pincha la pelota, no acepto más la responsabilidad internacional y me voy. Lo hizo hace 2 años y puso en duda, cuestionó, y hoy en día es frágil el sistema interamericano en virtud de esa decisión tomada por uno de los miembros fundadores de la OEA, como fue Venezuela. La Argentina no llegó a eso. Llegó igual a elaborar un discurso bastante extraño. En el año 2004, un expresidente de la República dijo: pido perdón en nombre del Estado por las violaciones a los derechos humanos. Llegó de algún lado, vino, vio luz y dijo: en la ESMA pido perdón en nombre del Estado argentino. No puede perdón en nombre del Estado argentino por haber hecho el juicio a las juntas. No se puede pretender arrancar desde cero cada vez que uno llega a un lugar, porque si no, siempre estaríamos empezando, estaríamos siempre volviendo, como decía Aníbal Troilo. Y es muy simpático para el tango, pero no para los países que queremos ser más o menos serios y que creemos que el tema de los derechos humanos es algo más que un tema cosmético. Ahora bien, si hay algo que todos los argentinos estamos, creo, absolutamente conformes, salvo un pequeño sector que ha sido castigado por este tema, por las violaciones a los derechos humanos, es todo lo que se ha avanzado en la última década en materia de crímenes de lesa humanidad, al aceptar la competencia, la responsabilidad internacional tan amplia como lo ha hecho Argentina, y que es una bandera que puede perfectamente a todo argentino en el exterior sentirse orgulloso. Si se referencia a la Argentina en los últimos 10 años, 12 años, es justamente por haber reiniciado los juicios del perdón, los juicios que se llamaban las leyes contra las leyes de perdón, haber derogado la ley de punto final, haber derogado la obediencia debida, haber declarado nulo, por un fallo de la Corte, en su momento los indultos del presidente Menem, haber avanzado hasta el momento en el que estamos hoy. Un momento que ya está terminando, pero que no confundamos con que con esto hemos hecho todos los deberes, ni mucho menos. Entonces, hay un lado claro de la luna. El lado claro de la luna es el que parece que estamos más conscientes y sacamos más pecho. Somos la Argentina de los derechos humanos porque hemos reiniciado los juicios contra las leyes de impunidad. Bien, todos los argentinos de bien estamos orgullosos. Yo les voy a tratar un poquitito de mostrar el lado oscuro de la luna, como decía Pink Floyd. ¿Qué es el lado oscuro de la luna? La responsabilidad internacional que tiene la Argentina en los últimos 10, 12 años, que nos ha atribuido la Corte Interamericana y de la cual no nos podemos escapar porque estamos jugando este partido y no me quiero ir de este partido. Año 2003, caso Bulacio, mencionaba Goyo Flax. El 18 de septiembre del año 2003 es la primera vez en la cual Argentina es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos. Hasta ese momento los que enseñábamos derechos humanos, la verdad, y Goyo decime que no falta la verdad, cuando enseñábamos los casos de Honduras y demás, decíamos, claro, esto se aplica, pero se aplica en Centroamérica.
¿Cómo nos van a venir a aplicar a nosotros? Le pasó a Brasil también cuando tuvo la primera condena y dijo, a nosotros, no, nosotros pensamos que solamente compramos la parte linda, el lado brillante, no el lado oscuro. Siguen, no me voy a detener mucho porque son bastantes, más de lo que quisiera. Caso Bueno Alves, del 11 de mayo del 2007. Caso Kimmel, que seguramente ustedes conocerán, que después terminó con la derogación del delito de calumnias e injurias. 2 de mayo del año 2008. Caso Bayarri, 30 de octubre del año 2008. Caso Torres Millacura, del 26 de agosto del 2011. Caso Grande, acá una salvedad, es un caso de la Corte Interamericana en el cual justamente no se atribuyó responsabilidad internacional por considerar que había una excepción en razón del tiempo, porque los hechos habían ocurrido en el año 1980, antes de que la Argentina entrara a la Convención Americana o aprobara el Pacto de San José de Costa Rica, y también una excepción de falta de garantías del debido proceso del Estado en relación con el trámite de la denuncia ante la Comisión Interamericana. Este es del año 2011. Caso Fontevecchi y D'Amico, el que tenía que ver con el hijo de Carlos Menem, que sí, que no, que era más o menos, que más... Bueno, es esa historia que todavía seguimos viviendo todos los días en el Senado de la República Argentina. Caso Fontevecchi y D'Amico del 29 de noviembre del año 2011. Caso Fornerón, 27 de abril del año 2012. Caso Furlan, 31 de agosto del año 2012. Cuando, Juan, me invitaste la otra vez, yo me refería al caso Furlan. ¿Por qué? Porque es un caso de plazo razonable. ¿Por qué? Porque es un caso de falta de garantía del artículo 25, ya plenamente, totalmente la democracia, no allá lejos en la época de Videla. También hice mención en esa vez que me invitaste que acá alcanzábamos un primer récord. Ya estábamos cerca de cumplir, si no contábamos el caso en la que no hubo responsabilidad internacional, el mismo récord que tuvo Perú en la década de Fujimori. Perú, el país más castigado, más perseguido por el sistema interamericano por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tuvo 10 casos de responsabilidad internacional. Nosotros ya estábamos en el 9, guarda, ya casi los alcanzamos. Caso Mohamed, 23 de noviembre del 2012. Y siguen los títulos. Caso Mendoza, 14 de mayo del 2013. Caso Memoli, 22 de agosto del 2013. Caso Gutiérrez, 25 de noviembre del 2013. Caso Argüelles, 20 de noviembre del año 2014. 14 casos. 14 casos en los cuales, salvo en uno, podemos decir 13-1, a la Argentina se le atribuyó responsabilidad internacional por violación a los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica. Sigamos sacando pecho porque jugamos un partido en el cual el Estado, cada vez que incurre en alguna de estas violaciones, en virtud del principio de buena fe, en virtud de todos los compromisos asumidos y sobre todo por haber puesto esto en la pirámide jurídica en el máximo nivel normativo a través del bloque de constitucionalidad, nos hace distintivos en el mundo. Pero todo lado brillante, todo lado luminoso, tiene su lado oscuro. Esta es parte del lado oscuro. Les dejo una pregunta del final, porque total, si vamos a hacer algo de polémica, seamos un poco polemistas. Seguramente en los Twitter me van a responder puteándome en arameo. En materia de derechos humanos, ¿tenemos una década ganada? Yo, por las dudas, voy a usar lo que solía decir, no un gran jurista alemán, sino alguien que creo que nos representa mucho más en el día a día de esta Argentina del año 2015. Como diría, no Jelinek el alemán, sino Karina Olga Jelinek, lo dejo a su criterio. Muchas gracias. Se trajo hinchada, doctor. Pasamos a la doctora Alejandra Petrella. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. A los presidentes de estas jornadas, a los organizadores y particularmente una felicitación enorme. Primero porque este sistema de debate y de puesta en común de algunas cosas me parece que está resultando un éxito. Y segundo, por la cantidad, la calidad de expositores, de público. Realmente es un lujo estar acá y estar con los colegas que además me ahorraron el trabajo porque, bueno, hablar última tiene sus pros y sus contras. El pro es que dijeron muchas de las cosas que iba a decir y todos especialistas, empezando por el doctor Flax, administrativista, responsabilidad del Estado,
y los doctores que hace rato vienen militando en esto del sistema interamericano de los derechos humanos, con lo cual yo creo que lo que voy a hacer es una suerte de apostilla en lo que, vinculado a los interrogantes de este panel puntualmente, con más lo que vine escuchando en estas jornadas, tiene que ver con más dudas que certezas. En materia de este sistema de derechos fundamentales, se han fijado algunas certezas en estos días, de las cuales podré profundizar en ciertas y algunas, en otras no tanto. Por supuesto que jamás me animaría a profundizar sobre la polémica entre garantismo y neoconstitucionalismo que también expusieron los doctores Alexi y Ferraioli, pero seguramente de esto surge una certeza y es la naturaleza de los derechos fundamentales. Hoy ya no los discutimos. Hablamos de su universalidad, de su carácter exigible, operativo, pragmático, interdependiente, etc. Tampoco tenemos dudas en algo que también expusieron ayer 3 de los titulares de Derecho Administrativo de la UBA y que tiene que ver con la intrínseca relación entre el derecho administrativo y el derecho constitucional, más allá de los matices que le haya puesto cada uno. ¿Y por qué traigo este tema a colación? Porque me parece que de estas 2 certezas tenemos que empezar a interrelacionar las dudas que tienen que ver con el tema de este panel. Por caso, la primera tiene que ver con un replanteo del derecho administrativo en general como sistema y su relación con los derechos fundamentales. Hoy, a partir de la constitucionalización de los tratados internacionales, con la reforma del 94, nadie duda de este nuevo carácter que hay que darle al derecho administrativo y la reformulación, como bien exponía ayer el doctor Balbín, de algunos de sus institutos generales y particulares. Por ejemplo, tenemos que replantearnos los matices que le damos a la división de poderes. Y en este sentido, para poder hacer aplicable el sistema interamericano, va de suyo que hay algunas cosas que deberían ser modificadas. No la división de poderes en sí, sino el contenido de esa división de poderes. Hablamos permanentemente, cuando hablamos de responsabilidad del Estado y más aún de responsabilidad internacional del Estado, de políticas de Estado. Esto es, cada vez que tanto la Comisión como la Corte Interamericana han condenado al Estado argentino por su responsabilidad internacional, han hablado de las políticas públicas. Entonces, creo que en esto de la ampliación de los deberes de los distintos poderes, tenemos que replantearnos que el Congreso debería tener mayores atribuciones para profundizar en el marco de las políticas públicas y en la creación de más órganos de control para que estas políticas públicas sean cumplidas. Porque si no, va a pasar, como bien dijo el doctor López Alfonsín, que pueden seguir condenando a la Argentina en distintos fallos de la Corte Interamericana, pero nada va a cambiar. También es cierto que tiene que haber mayor participación ciudadana en las decisiones del Ejecutivo en el marco de la ejecución de estas políticas públicas tan relacionadas con los derechos fundamentales. Porque convengamos que atrás de los derechos fundamentales tiene que haber políticas públicas que avalen estos derechos fundamentales. Y como tercer elemento, la naturaleza, el carácter de los jueces. Hoy ya el juez no es un mero revisor del acto administrativo. El juez se ha erigido también en un garante de la legalidad para el cumplimiento. Entonces, en este marco de los matices, que hoy nadie duda que ya el derecho administrativo no se planta en las prerrogativas del Estado, sino en esta cuestión de derecho versus derechos con intermediación estatal, ¿cómo juegan entonces los 2 elementos
a los que nos convoca este panel. Esto es la responsabilidad internacional del Estado y el control de convencionalidad. Primero, y acá sí voy a ser pragmática como jueza de primera instancia, creo que los distintos fallos o las distintas, voy a tratar de bajar lo teórico a lo concreto, creo que hay distintos fallos que dan cuenta de lo que está pasando y a qué modificaciones debemos tender. Primero, si tomamos como paradigmáticos fallos de... Primero, a ver, la comisión, no ya la Corte, la comisión empieza hablando de este tema en cuanto a políticas de Estado, cuando en el fallo Víctor, no en el fallo, en la opinión, porque no llegó, tuvo esto una amigable composición en Víctor Congo con Ecuador, claramente le dice al Estado de Ecuador ¿qué debe hacer en materia de políticas públicas? Siempre elijo los temas vinculados a la salud porque estamos hablando en términos de la propia Corte Suprema del coto máximo de vulnerabilidad. Y esto es, acá no podemos soslayar la cuestión que también surge del Pacto Internacional de tres cuestiones que ya no se discuten, que son niveles mínimos de derecho, niveles esenciales de derecho y carácter de progresividad y no regresividad, contestando un poco también a la duda de Pablo con respecto a los escépticos que piensen que algún cambio de gobierno puede retrotraer todo esto que está pasando. Luego, la sentencia Ximénez López con Brasil, esta ya sentencia de la Corte Interamericana en un tema de vulnerabilidad absoluta, condena al Estado de Brasil, Estado que termina reconociendo parcialmente su responsabilidad internacional. Y por eso traigo estos fallos a colación, porque como dice nuestra Corte, las sentencias también son mensajes. Entonces, más allá de lo que ha dicho la propia Corte Interamericana, que a veces la misma sentencia condenatoria de un Estado constituye una reparación, más allá de esto, creo que es claro el tema de la vinculación con las políticas públicas. Esto lo toma también nuestra propia Corte Suprema en fallos, bueno, ni que hablar en la causa Furlan, en la que se condena claramente al Estado Nacional y también se habla de las políticas públicas, sentencias que son tomadas, por ejemplo, en cotos máximos de vulnerabilidad por nuestra propia Corte Suprema, en casos como Tufano o como RMJ, casos donde están vulnerados ampliamente los derechos humanos. Ahora, ¿cómo llevamos esto a los dos supuestos vinculados a responsabilidad internacional del Estado y control de convencionalidad? Como bien dijo Pablo, en general, y sobre todo los magistrados, cuando intentamos hacer aplicación de principios internacionales en nuestras sentencias, solemos ser confusos. Y entonces mezclamos responsabilidad internacional con control de convencionalidad. Y también me voy a remitir a la propia Corte Interamericana. Tomé al azar, hay miles de fallos en los que habla de esta diferencia, pero por ejemplo en un fallo un poco reciente donde se condena al Estado de Perú, J con Estado de Perú, es un caso de una violación a una mujer, por eso las partes no están identificadas, justamente se habla de esta responsabilidad internacional del Estado por daño, y acá me permito hacer remarcar lo siguiente. Ya superamos conceptos clásicos de responsabilidad internacional porque se está condenando al Estado no solo por el daño patrimonial material, por derechos fundamentales que constituyen daño inmaterial en términos de la propia Corte Interamericana. Y es clarísima en esa sentencia al obligar al Estado a la reparación del daño inmaterial, ¿sí? Creo que está bien clara la relación entonces entre derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado. Ahora bien, frente a esto, ¿cómo juega el control de convencionalidad? Y en este caso también me remito a sentencias de la propia Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana, en fallos que después toma nuestra propia Corte, empieza por Almonacid, pero sigue en la causa que para mí, porque en Almonacid dice que los jueces estamos obligados a hacer una especie de control
control de convencionalidad. Y en Trabajadores del Congreso va más allá y no dice una especie de control de convencionalidad, sino que dice que los jueces deben hacer ese control de convencionalidad. Y en un sistema como el nuestro, con un control difuso de constitucionalidad, es mucho más fácil hacerlo que en países de cuño distinto al nuestro en cuanto a sus sistemas de control. Lo que pasa es que podríamos evitar, a lo mejor, llegar a 13-1 sentencias internacionales contra el Estado si los jueces tomásemos un poco más ese bastión de hacer control de convencionalidad. Porque son los jueces internos, en términos de la propia Corte, los que tienen que hacer ese control de convencionalidad. ¿De qué? De todas las normas, de cualquier regla. No solamente hablamos de leyes, hablamos también, y acá lo llevo esto a nuestra esfera, que es el derecho administrativo, hablamos también de reglamentos, de actos y de lo que fuere, porque ese control que termina, o sea, ¿para qué se hace? No para declarar solamente inaplicable una determinada norma, sino para declararla anticonvencional. Entonces, en esto me parece que llegamos a un punto en el que las conclusiones serían: creo que los jueces tenemos que hacer más control de convencionalidad. Creo también que la Corte debería precisar un poco más los alcances de este control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque este control de convencionalidad no es ni más ni menos que una herramienta para respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Y como síntesis, quiero cerrar esta parte para empezar el debate justamente con algo que leía del profesor Ferraioli, que también ayer nos planteó con esa sencillez el tema de los derechos fundamentales. Y dice: la jurisdicción ya no es la simple sujeción del juez a la ley, sino también análisis crítico de su significado como medio de controlar su legitimidad constitucional. Y la ciencia jurídica ha dejado de ser, supuesto que lo hubiera sido alguna vez, simple descripción para hacer crítica y proyección de su propio objeto. Crítica del derecho inválido porque, aunque vigente cuando se separa de la Constitución, reinterpretación del sistema normativo en su totalidad a la luz de los principios establecidos en aquella. Análisis de las antinomias y de las lagunas. Elaboración y proyección de las garantías todavía inexistentes o inadecuadas, no obstante venir exigidas por las normas constitucionales. De aquí se sigue una responsabilidad para la cultura jurídica, como bien decía Pablo, y politológica, que implica un compromiso tanto más fuerte cuanto mayor es esa divergencia, y por consiguiente el cometido de dar cuenta de la inefectividad de los derechos constitucionalmente estipulados. Es una paradoja que caracteriza a nuestras disciplinas. Formamos parte del universo artificial que describimos y contribuimos a construirlo de manera bastante más determinante de lo que pensamos. Por ello, depende también de la cultura jurídica que los derechos, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, sean tomados en serio, ya que no son sino significados normativos cuya percepción y aceptación social como vinculantes es la primera e indispensable condición de su efectividad. Gracias. Muy bien, Ale. Es una síntesis buena lo de Ferraioli, ¿no? Me pareció. Yo creo que sí. Nos están informando que nos sobra el tiempo, así que primero felicitarlos Muy bien. por haber cumplido. Nos portamos y bien. Vamos a aprovechar este tiempo, estos 10 minutos, 9 nos quedarán ya, para que debatamos sobre las exposiciones. Yo podría remarcar algunas coincidencias, creo que todos han coincidido en una línea respecto a separar lo que es el control de convencionalidad y lo que hace a la responsabilidad internacional del Estado. El doctor Gregorio Flax y la doctora Alejandra Petrella mencionaron lo que hace a la responsabilidad y la indemnización y su alcance.
y amplió la doctora Petrella que también hay que tener en cuenta que también se condena a los estados internacionalmente por daños inmateriales, y de esto consistía el panel que habla de derechos sociales, que realmente profundizaron muy bien el doctor López Alfonsín y nos describió el doctor Gutiérrez Colantorno, que me gustaría que ustedes mismos por ahí, nosotros en off, como ya que estamos en vivo, estuvimos charlando y decían la interesante de marcar un debate entre los del panel para ir disparando algunas cosas. Así que, por favor, el que primero se anime. Dale. Por ahí complementar algo que creo que se está diciendo. Ahí veía un tuit, a mí me interesa también ir incorporando al público en general, ¿no? Un tuit decía un poco lo que decía recién Marcelo de tantas sentencias en contra de la Argentina en la década ganada. Hay que tratar de ampliar un poco la vista, ¿sí? La mirada no tiene que ver con décadas ganadas o perdidas, sino los problemas vienen hace tiempo y la infracción se puede generar o no en un periodo determinado de un gobierno determinado. O sea, tratemos en lo posible en derechos humanos de mirar un poquito más allá y más general, ¿no? Como una idea para compartir. Con el tema del control de convencionalidad y la responsabilidad que Alejandra lo plantea, creo que lo planteamos los cuatro. Ahí hay que tener cuidado, me parece a mí, porque Alejandra decía, es importante que los jueces empiecen a emplear y activar mucho más en el control de convencionalidad, o algo así creo que decías. Esto me suena al tema, ¿los jueces deben activar más o menos el control de constitucionalidad? Como pregunta. ¿Los jueces tienen que activar más o menos el control de convencionalidad? Como pregunta. Pareciera que hubiera como una simetría, ¿o no? O sea, ¿yo puedo activar más el control de convencionalidad y menos el de constitucionalidad? ¿O tengo que cuando articulo una mayor intensidad del control de convencionalidad en el sistema interno, también acompañarlo de una mayor control de constitucionalidad al mismo tiempo? No lo sé. Mira, ¿Y es bueno o malo en términos de juez? a ver, justamente estuve pensando en eso y me retrotraje a una sentencia de la Corte Interamericana en la que se condena a Chile, que vos me vas a hacer acordar cuál era. La tentación de Cristo. Claro, donde, fíjate que inclusive muchas veces, porque a qué llega cuando yo intenté explicar que a veces un juez de primera instancia es un juez de trinchera, nos guste o no nos guste, es así. Entonces, muchas veces no haría falta plantearse objetivos grandilocuentes y yo me limité a pensar, bueno, podemos hacer control de convencionalidad sobre reglamentos, sobre actos, etcétera. Y podemos hacer en términos de la Corte control de convencionalidad sobre todo porque la Corte inclusive a Chile lo condena a modificar una cláusula constitucional, sí, en la última tentación de Cristo. Ahora, creo que no tenemos muy claro, y no me animo a clarificarlo dogmáticamente, quizás sí en la práctica, estos matices entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad, porque inclusive muchas veces los confundimos en el día a día. Y esto es lo que decía en cuanto a los errores que solemos cometer. No estamos acostumbrados en la forma de fallar, según la dogmática jurídica, a esta dinámica de análisis. Y acá, o por lo menos hablo de mí, ¿sí? Me parece que es un tema que hay que estudiarlo mucho más profundamente y que a veces no podemos hacerlo por el devenir cotidiano, digamos, justamente porque a veces esta extrema judicialización de los derechos fundamentales, que como bien decía Balbín ayer, termina generando una inequidad global. Él mencionó la causa Kirchberg-Castro que llegó a la Corte, que todos la conocerán. Esa es una sentencia de primera instancia de mi juzgado. Llegó por accidente a la Corte Suprema, realmente. Y sinceramente, la Corte baja todos los tratados internacionales, y yo les voy a ser muy sincera, jamás me puse a pensar cuando saqué esa sentencia que tenía que ver con una mujer en coto máximo de vulnerabilidad, una mujer sola, con un hijo discapacitado, migrante, ella extranjera en situación de calle. No me puse a hacer control de convencionalidad, la verdad es esa, y hoy podría
hoy lo pienso, a la luz pasó mucho tiempo y quizás lo haría, pero esta sutileza no te la puedo contestar porque la verdad que no la tengo tan clara. Doctor. Hay una cuestión que tiene que ver, me parece, con el juego del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que para mí hoy van absolutamente juntos, irremediablemente juntos, Sí. por lo menos del 94 y desde el bloque de constitucionalidad. Que es el desafío que tenemos los jueces de la cantidad de cosas que tenemos que saber manejar para tomar una decisión. Es decir, antes se discutía si vos tenías que saber nada más que la ley y de última instancia, desde el control de constitucionalidad clásico, confrontarla con la supremacía constitucional. Ahora tenés que conocer la Constitución, los 12 instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, los protocolos facultativos, lo que dice la Comisión y lo que dice la Corte en relación, por ejemplo, con la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el caso de los jueces locales, las cosas que sanciona la legislatura, que muchas veces son bastante difíciles de entender, convengámoslo. Todo eso, con todo eso vos tenés que tratar de aplicar todo eso a un caso. Y tenés la Corte que te dice, guarda, fíjese los tratados internacionales. La Corte Interamericana que te dice, desde Almonacid para adelante, quiero que el último juez de la última instancia, del último lugar recóndito que haya adherido al sistema interamericano, también aplique el Pacto de San José de Costa Rica y sea un juez de la convencionalidad. Es un desafío mayúsculo, claro que sí. Sí, en realidad... No, lo que quería decir, hace poquito volviendo a leer un fallo, Ibchen-Ronstein con Perú, la propia Corte Interamericana va más allá de la obligación de los jueces del control de convencionalidad. Dice que inclusive la administración es la que debe cumplir con esto. En consonancia con el informe, creo que era de septiembre del 2007, ¿no? El informe de 2007, cuando hace del acceso a la justicia, le dedica un capítulo exclusivamente a lo que ellos llaman procedimiento administrativo, porque en algunos países latinoamericanos el procedimiento administrativo está considerado proceso. Sí, claro. Entonces, proceso administrativo y proceso contencioso administrativo. Sí, hay en Hellman con Uruguay, la Corte, por eso un poco la pregunta también, porque el control de convencionalidad, como todos sabemos, no está expresado positivamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es una creación predictoriana de la Corte. Este me parece que es un elemento, digo, no estoy criticando a favor o en contra, sino tratando de poner algunos bemoles, ¿no? Descriptivos por ahí. No es un instrumento, una garantía que está contenida positivamente, sino que es una creación predictoriana de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos agregar cómo lo fue el amparo en la Argentina con la Corte Federal. Pero en Hellman, con Uruguay, lo extiende hacia cualquier función, cualquier autoridad pública. Debe realizar el control de convencionalidad respecto, como decía Ale muy bien recién, respecto de cualquier tipo de actuación estatal. Más o menos dice eso en Hellman con Uruguay con algún matiz. La pregunta es, ¿puede generar anarquía en eso? Por ejemplo, ¿puede generar que la administración pública inaplique a su propio criterio cualquier reglamento o cualquier ley del Parlamento? Mira, yo en una época, bueno, estuve como director de legales en un organismo, las 2 o 3 oportunidades en donde en los dictámenes, como director de jurídicos, abrí la convención o de los derechos de la convención, les puedo asegurar que llegaron todos a la justicia y me pegaron durísimo, es decir, producto de esto. Porque en Hellman lo dice, y en Ibchen-Ronstein, no me acuerdo si es 63 o 68 el párrafo, donde dice que en realidad los derechos humanos, es decir, en el momento que se violan, son violados. Sí, claro. No interesa cuál es el órgano, si es el ejecutivo, el legislativo o el judicial. Es el Estado. Entonces, si la administración está violando por alguna razón, es decir, porque no se hizo el director de jurídico o el área de jurídico, no recomendó al funcionario que realice, digamos, un control o que esto no lo puede hacer, también está lesionando, sin esperar a ir a la justicia. Porque la justicia es una reparación interna que podría llegar a haber o un intento de solucionar el problema, pero el derecho ya está violado en sí mismo.
Doctora. Bueno, en punto a lo que dijiste, que también lo dijo, no es un invento nuestro solamente, García Pugliese en el panel este con Tawil y Balbín, lo dijo, creo que citó un fallo de corte, Rodríguez Pereira, si no me equivoco, y me parece que es bueno relacionar esto con aquello que dije cuando empecé la charla. Siempre abrevamos en que, en definitiva, los institutos del derecho administrativo tienen que empezar a reformarse. Nosotros decimos, ¿puede la administración hacer control de convencionalidad? A ver, yo fui 14 años directora de asuntos jurídicos de un ministerio y creo que hicimos lugar a 3 recursos de reconsideración en 14 años. Hablamos de control de convencionalidad, entonces empecemos por reformar otras cosas básicas. Ojalá fuera así, pero creo que estamos a kilómetros. Sí, yo creo que es un tema casi interminable en la discusión, ¿no? Pero me parece que es ahí en Rodríguez Pereira la Corte Federal claramente lo marca, este problema de la simetría. Si lo hace para apalancar el control de oficio judicial, de constitucionalidad de oficio en Argentina, el sistema interno. Dice, si la Corte Interamericana nos manda a desplegar el control de convencionalidad de oficio, con más razón aún vamos a tener que desplegar de oficio el control de constitucionalidad, por una cuestión de simetría entre los sistemas. A mí lo de la simetría de los sistemas me parece un tema interesante para discutir también, ¿no? Porque mira lo que creo que a veces, lo que pasa a veces con la responsabilidad del Estado. A veces se observa el Estado argentino con una fuerte vocación de responder en los sistemas internacionales. Ya no solo en los derechos humanos, sino de hacerse cargo de su responsabilidad internacional por infracción en distintos acuerdos bilaterales, regionales o internacionales que ha firmado. Supuestamente, desde la simetría, cuanto más responsable como actitud del Estado institucionalmente hablamos de asumir su responsabilidad en el plano internacional, debería también ir de la mano haciéndolo también en el sistema interno. La respuesta la diste vos con tu exposición, Pablo. Cuando vos dijiste la Argentina en el año 2005, va el Estado argentino y acepta en una solución amistosa la responsabilidad internacional. Ah, bueno, ya está. Para mí terminó. No, mirá, esto de que aceptás la responsabilidad internacional tiene alguna consecuencia. 10 años después se lo dijo la Corte. No es que uno va a Washington, arregla, de ahí va a Nueva York, habla en las Naciones Unidas, te aplauden y se acabó el sistema. No. Jugar este juego tiene consecuencias. Aceptar lo que el viejo derecho internacional, estar dentro de las naciones civilizadas del planeta, tiene sus consecuencias. Bueno, bienvenidas las consecuencias. Nos exige una inmensa responsabilidad a todos los operadores jurídicos, no solamente a los jueces, creo que a todos los operadores jurídicos. Hablando de consecuencias, nos acabó el tiempo. Le vamos a ¿Consecuencia de lo que dije? Sí, claro. Le vamos a dar un aplauso a los expositores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.